Y saludo en vivo al ex gobernador de Chihuahua, senador electo en la próxima legislatura, Javier Corral Jurado. Javier, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Enrique? Me da gusto saludarte, como siempre. Igualmente, Javier, ¿qué pasó anoche en el Gin Gin? Bueno, pues está el mundo al revés. Mientras que María Eugenia Campos Galván libera a César Duarte y este ya se pasea impunemente por Chihuahua, presumiendo de la protección que ahora goza, a mí me quiere encarcelar, pero además pretendió hacerlo mediante una detención ilegal a la brava, tratando de sorprendernos y tratando de detenerme el día de ayer, cuando nosotros mismos empezamos a revisar la documentación que llevaba los policías ministeriales de la Fiscalía de Chihuahua, pues nos damos cuenta que efectivamente hay una falta de autorización y toman el acuse de recibo o un documento interno entre áreas de la Fiscalía que le dirige un área a otra para iniciar el proceso de colaboración, pero no estaba todavía concretado. Pues esto nos hizo inmediatamente buscar a gente de la propia Fiscalía de la Ciudad de México, de tal manera que incluso después de tanta discusión llegó el propio fiscal, el que está encargado de despacho de la Fiscalía, Liceo Ulises Lara, que hoy ha hecho una explicación muy amplia, muy pormenorizada, precisa, de cuál fue el estatus por el que esta detención o esta ejecución de la orden de aprehensión no debía concretarse. Y también lo que a mí me hizo generar una denuncia por abuso de autoridad, por privación ilegal de la libertad en grado de tentativa y otros delitos en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, que, hay que decirlo con toda claridad, no es más que un monigote de la gobernadora. Este es un panista que ella agarró en la campaña, era candidato a diputado, no ganó la diputación y lo hizo fiscal anticorrupción, para tenerlo como instrumento de consigna de la venganza y la revancha política que tiene en mi contra desde hace 3 años, y ahora tratando de encuadrarme un delito de peculado a partir, como lo ha dicho el propio fiscal, de que dice que yo di órdenes de que se robaran 98 millones de pesos bajo el argumento de que se contrató un despacho externo para la reestructura de la deuda de Chihuahua y en el que supuestamente el trabajo no se realizó, en fin. Y entonces este tema viene desde hace 1 año y medio, Enrique. El año pasado, en mayo del año pasado, se giró una orden de aprehensión en contra del secretario de Hacienda de mi administración, Arturo Fuentes Vélez. Sí, aquí lo platicamos contigo en el programa. Bueno, pues mira, es que yo creo que vale la pena acordarnos que cada que platicamos tú y yo, pues se trata de puros actos de persecución de María Eugenia Campos, los juicios políticos y luego los procedimientos administrativos y luego el cierre de la librería y luego el encarcelamiento de Paco González Arredondo, fiscal anticorrupción, y luego la orden de aprehensión en contra de Arturo Fuentes. Bueno, este mismo caso, que entonces había llegado hasta el secretario de Hacienda, ahora, en estos días, han buscado a alguien, porque eso es lo que presumiblemente aparece, han buscado a alguien para que diga que yo instruí que se contratara ese despacho, pero además el fiscal, con su enorme incompetencia y desconocimiento, ha dicho que yo ordené que se robaran los 98 millones de pesos, o sea, ya afirmando, sentenciando la comisión de ese delito. Pues obviamente yo no he tenido nada que ver con la reestructura de la deuda, ni mucho menos he firmado nada, ni instruido nada. Vamos a ver cómo pretenden demostrarlo o cómo pretenden acreditar que yo lo instruí o que yo lo ordené. Lo que es cierto, pues, es que han forzado meterme a mí en esta averiguación para generar la orden de aprehensión. Para eso tienen muchos jueces de consigna ahí en Chihuahua, y tratar de evitar que llegue al Senado de la República. Como bien lo dijo hoy el presidente López Obrador, pues esto es una venganza política que quiere impedirme mi llegada al Senado. Quieren
descarrilarte en la llegada al Senado, pero te pregunto, ¿tienes las manos limpias? Esa es una pregunta, Javier, en este escenario donde te acusan de desvío de 98 millones de pesos. Y la segunda es, ¿ya tienes un amparo? ¿Ya tramitaste un amparo ahora que los jueces a lo mejor hasta se van a paro? Bueno, déjame decirte que con toda certeza, convicción, te puedo asegurar que tengo las manos limpias. Nunca he tomado un solo peso del servicio público. Nunca he desviado recursos públicos a mi beneficio o a beneficio de ningún otro particular o partidos. Jamás he hecho un negocio aprovechando mis cargos o mis responsabilidades públicas. Y esa es la gran diferencia. Ese es el tema de fondo, Enrique, ahora que lo comentas. Porque lo que María Eugenia Campos quiere hacer es empatarme los cartones. Y quiere decir, miren, él es tan corrupto como yo. Él también aquí se benefició. Porque ella lo que no me va a perdonar nunca es que nosotros no la excepcionamos, que la Fiscalía General del Estado no la excepcionó como lo pedía, como lo suplicaba, ¿sí? De lo que fueron las investigaciones de corrupción de César Duarte. Pues ella fue vinculada a proceso por recibir más de 10 millones de pesos de la nómina secreta. O sea, y entonces ahora lo que quiere es empatarme, ¿no? Y decir, miren, él también es un corrupto. Claro que lo han hecho muy mal. Oye, a 3 años de que yo dejé la gubernatura de Chihuahua, buscan encuadrarme este delito de peculado y en una causa que está abierta desde hace 1 año y medio. Entonces, yo te digo con toda seguridad, me he conducido siempre con honestidad. Esa no es mi falla, ni esencial ni mínima. No tengo esa debilidad, ¿no? Por el dinero público o por la corrupción. Al contrario, el combate a la corrupción ha sido mi compromiso más importante en mi carrera política. Ahí he acreditado con hechos y he pagado las consecuencias de ese combate efectivo a la corrupción y a la impunidad. Ese fue el motivo incluso por el que la propia doctora Claudia Sheinbaum, al inicio de su campaña, me invitó a formar parte del equipo de los diálogos por la transformación. Y particularmente me encargaron coordinar, vamos a decir, el plan anticorrupción para su gobierno. Lo comenté en tu programa. A ver, eres el principal asesor anticorrupción de la presidenta electa de México. Y en esa posición, sí. ¿Ya tienes un amparo? Te insisto, ¿tienes un amparo? ¿Ya lo tramitaste? Voy a tramitar un amparo precisamente frente a las condiciones de parcialidad, de evidente intencionalidad política de persecución que hay en Chihuahua, porque yo debo de enfrentar este proceso en libertad, pero lo voy a enfrentar. O sea, yo no me voy a escudar en el fuero constitucional para evitar acudir o concurrir. Lo que yo quiero hacerlo es en libertad porque tengo ese derecho y porque además es una patraña todo lo que está pasando. Ahora, no me considero ni soy el principal asesor anticorrupción de la doctora Claudia Sheinbaum, porque luego ahí es donde empiezan las interpretaciones. Yo te quiero decir que a mí me invitaron a coordinar el plan, pero desde siempre ella me propuso ir al Senado de la República. Ella me pidió a mí ayudarle desde el Senado de la República, que es lo que yo pienso hacer. Mucho se había dicho si tú ibas a ser el secretario de la Función Pública. ¿Ya sabías que venía esto en tu contra y decidieron bajar el perfil de tu nombre en la Cuarta Transformación, segundo piso? No, mira, lo cierto es que hubo muchas expectativas y muchas, pues, ¿cómo se dice?, especulaciones. Primero de que yo iba a ser el fiscal anticorrupción, luego que iba a ser el titular de la Agencia Federal Anticorrupción, que nosotros hemos propuesto como una institución de nueva creación, que iba a ser secretario de la Función Pública. Bueno, también todo eso contribuyó a que María Eugenia Campos, y no solamente María Eugenia Campos, sino los otros corruptos con los que está aliada, que es Manlio Fabio Beltrones y César Duarte, pues se pusieran muy nerviosos. Entonces se desató una campaña de calumnias y de mentiras, buscando en distintos medios de comunicación desprestigiar mi imagen, tratar de minar mi prestigio en este tema. Porque
supusieron o presuponían que yo iba a tomar una responsabilidad en el combate a la corrupción y obviamente pues se volvieron a sentir tocados, ¿no? O enfocados. Y lo cierto es que desde el principio yo fui propuesto para senador. Bueno. Sí, te escucho, Javier. Te escucho sí, perfecto. Perdón. Sí, fui convocado para ser senador de la República y luego, pero a mí me pidieron coordinar el programa. Nosotros hemos entregado un programa muy robusto que, por cierto, tiene muchas, en su principal propuesta programática, pues es más un plan legislativo, hay que decirlo como es. Hay un plan de reformas tanto constitucionales como legales que se deben impulsar desde el Congreso. Oye, ¿y no crees que en ese sentido urge más una reforma a las fiscalías que al Poder Judicial, o que sea por lo menos parejo? Porque si no hay buenas fiscalías, pues tampoco hay buenas acusaciones ni buenas carpetas de investigación contra esos corruptos que no caen y no han caído. A ver, hasta la fecha, Manlio Fabio Beltrones es el político más impune de este país, el más señalado, al que se le ha abierto una cantidad de investigaciones aquí en México y en Estados Unidos y en España, y no pasa nada. Esa es una realidad. Y la conexión con el caso Chihuahua es por la Operación Zafiro, donde se desviaba de Chihuahua al PRI nacional recursos públicos para las campañas, ¿verdad? Así es. El tema de Manlio Fabio Beltrones con Chihuahua y con María Eugenia Campos, su alianza se explica pues porque él fue tocado centralmente por las investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua. Hay un libro, que es un libro que salió hace un par de años, escrito por 3 periodistas de investigación, Cédric Raciel, Manur Arturo Ángel, que se llama El caso Viuda Negra, que trata sobre la corrupción en el peñismo y que centralmente aborda las investigaciones de Chihuahua, de la Operación Zafiro. Sí, Alejandro Gutiérrez La Coneja. Libro, sí. Alejandro Gutiérrez La Coneja, que es mano derecha de Manlio Fabio Beltrones. Entonces, ese libro documenta muy bien esto que yo te estoy planteando, que te estoy explicando. Y mira, tienes razón, y yo, por ejemplo, diría que tan importante como una reforma al Poder Judicial Federal, tan o más importante es una reforma a la justicia local, a los poderes judiciales locales que están totalmente cooptados. Y a las fiscalías, Javier. Y al sistema de fiscalías, particularmente las fiscalías anticorrupción. A mí me parece... La Procuración de Justicia en general, porque todos los casos se caen. Ahí está Lozoya, ahí está... Bueno, todos los que han prometido no se han concretado. Fíjate que yo plantearía una reforma integral al sistema de justicia, no solamente del Poder Judicial Federal o de los componentes de poder dentro de la Judicatura Federal. Yo diría una reforma integral que efectivamente abarque fiscalías generales en los estados, la federal, las fiscalías anticorrupción, el mismo modelo de justicia, Enrique, que tiene que ser desformalizado, que tiene que ser desburocratizado, que tiene que ser más simple, más accesible, y obviamente con defensores de oficio más profesionales, mejor pagados, más supervisados, etcétera. Entonces hay una reforma que debería ser más integral y yo creo que esta es la oportunidad para hacerla, no nada más hablar de cómo renovamos el poder judicial, sino también cómo modificamos el sistema de acceso a la justicia. Yo creo que este es el momento de plantear una gran reforma a las fiscalías. ¿Crees que Maru Campos sea el quinazo del nuevo sexenio, o el nuevo gordillazo, o el nuevo lozoyazo? No, mira, yo lo que creo es que ella va a terminar muy mal por sí misma. De hecho, su gobierno ya está infestado de corrupción. ¿Pero la tienen en la mira desde el próximo gobierno? Mira, ¿cómo en la mira de quién? En la mira de la justicia. No, yo no tengo ni esa información ni podría decir esa afirmación. Lo que sí te digo es que hoy el Estado de Chihuahua, en las encuestas del INEGI y en otros instrumentos de evaluación de política pública en materia de corrupción,
es el estado más corrupto del país. En 2 años le dio una vuelta de ser el primer estado a nivel nacional con los mejores índices y niveles de combate a la corrupción y a la impunidad, se fue al primer lugar, pero en corrupción. Ahí está la encuesta nacional de gobierno, la ENSIG, que le llaman, la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, que genera esta estadística. Eso hace pensar que va a terminar muy mal por sí misma, tiene abandonado al Estado, se mantiene de vacaciones, está generando una serie de negocios. Mira, tiene también la escuelita y el modus operandi de César Duarte en la compra de medios. Ha hecho un gasto al día de hoy de 1,100 millones de pesos en medios de comunicación, pues para controlar, para manejar la opinión en los portales, que los usa para denigrar, para calumniar a sus críticos y adversarios, y obviamente también para ocultar sus deficiencias, sus abusos, sus incompetencias. ¿No fuiste a votar a Chihuahua y quizás si hubiera sido, ahorita ya estarías encarcelado? Fíjate que yo creo que sí, porque cuando yo no fui, tuvimos información de que eso querían hacer. Y afortunadamente, bueno, ahora sí que fue una decisión fruto de los compromisos que yo tuve en la Ciudad de México para ocupar algunos espacios en medios de comunicación internacionales el día de la jornada electoral. Entonces yo tuve que ir a votar una casilla especial aquí en la Ciudad de México. Y quiero decirte que en esa casilla especial me tardé muchísimas horas. Bueno, pues ahora sí que todo lo que me ha tardado fue importante porque me hubieran detenido. De hecho, quisieron, antes de este intento, quisieron hacerlo de manera subrepticia. Quisieron venir a detenerme, sabiendo pues que yo andaba por todos lados solo, caminando, a veces en bicicleta, y querían llevarme de aquí a Chihuahua para decir que allá me habían detenido. Se tuvo información muy, muy, muy relevante. Se la querían echar de peor manera que lo que quisieron hacer ayer. Ayer cuando llegaron con la orden de arresto en tu contra a este restaurante de la Roma, ¿qué hiciste? Es decir, ¿usaste la línea directa con la fiscalía? ¿A quién le avisaste? ¿Tus abogados le avisaron a la fiscalía que después intervino? ¿Qué pasó? Yo, cuando ellos llegaron, lo primero que les pregunté dónde estaba la orden de aprehensión, ya nos la mostraron, y les dijimos que dónde estaba la autorización de colaboración, y me dijeron que ahí venía. Ya MUNA empezó a revisar la documentación, vimos que no había tal autorización, que era más bien un comunicado interno entre dependencias de la Fiscalía, y yo empecé a preguntar quiénes eran los agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México que estaban en el acuerdo de colaboración. No hubo uno solo, eran foros de Chihuahua, y yo les insistía en que debía haber también de la colaboración de la Ciudad de México. Me dijeron que no, y entonces empezamos ahí a discutir. MUNA empezó a revisar. Es que yo estaba cenando ahí con Muna Dora con la exauditora forense de la Auditoría Superior de la Federación. Así es, y entonces lo que empezó ella a revisar, cuando ella empezó a hacer llamadas y me dijo, oye, aquí no hay ninguna autorización. Y entonces se llamó a la Fiscalía de la Ciudad de México, y al rato llega el propio encargado de despacho de la Fiscalía, el licenciado Ulises Lara, y ahí mismo les dice, aquí no hay ninguna autorización, nosotros no hemos autorizado la colaboración, y ahí es donde ya empieza otro jaloneo. Ellos mismos se repliegan, los agentes de Chihuahua, pero luego sigue llegando mucha gente a ese lugar, prácticamente se llena el restaurante de gente, porque acuérdate que en esta operación, en esta operación más mediática que otra cosa, hubo la componenda con Ciro Gómez Leiva. La Fiscalía y los policías estaban pasando directamente a Gómez Leiva las fotos y los videos de lo que ellos estaban tomando ahí. Lo dices porque el periodista, mi colega de Radio Fórmula e Imagen,
lo puso en sus redes sociales, antes que nadie. No, las fotos que le llegaron a él y al video son de los policías de la Fiscalía de Chihuahua, no son de la Ciudad de México ni de ninguna otra persona. O sea, dices, la Fiscalía de Chihuahua le filtra los videos, digamos, a Ciro y a los medios después. Todo a Ciro Gómez Leiva. Pues a ver, pues es que lo tienen también en un contrato de publicidad muy importante, pero además es el amigo más cercano de Mario Fabio Beltrones. Uy. Claro, Ciro Gómez Leiva lo dijo públicamente, pues acuérdate que lamentablemente cuando atentaron contra su vida, en ese cobarde atentado que sufrió, él terminó refugiándose en la casa de Beltrones, pues hasta le agradeció ahí en su programa de radio. Sí, lo escuché. Ese está conectadísimo con Beltrones, ha sido su defensor y desde hace mucho tiempo a mí me calumnia, me insulta, me critica cualquier cosa. Bueno, vaya caso, Javier. ¿Sigues con escolta de militares? Yo tengo una escolta, sí. Bueno, híjole. Está enredado el caso, lo hemos platicado aquí desde Operación Zafiro, como decías tú, el caso Viuda Negra. Aquí vinieron los 3 periodistas, Manu Ureste, Cedric Raciel, Arturo Ángel. Hemos platicado con los actores. Hoy en la tarde hablaba Loret con Abelardo Valenzuela, el fiscal anticorrupción. Para él eres un prófugo de la justicia. Pues es que es muy incompetente, ni siquiera sabe cómo se genera alguien o cómo se decreta alguien que se sustrae de la justicia. Pues la sustracción de la justicia no la declara un fiscal, ¿verdad? Porque da una conferencia de prensa. Pues eso se demuestra. Lo que pasa es que cuando alguien actúa por consigna, pues ya lo de menos es si respeta o no el debido proceso. También dijo que yo instruí que se robaron 98 millones de pesos. ¿Cómo puede probar eso? O sea, ¿cómo puede? ¿Con base en qué? Eso es una cosa que no tiene él la noción mínima de la función que realiza, porque él no tenía ni tiene ese perfil, ni siquiera cumple los requisitos. Bueno, pues estaremos conversando y en este programa, como siempre tú sabes, hablamos con todas las voces y te agradezco mucho que mantengamos esta comunicación y la conversación de esta noche. Gracias, Enrique. Hasta luego.